Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes, desde las 8 de la noche hora de Colombia, aquí a través del canal de Descubriendo en YouTube, está la mesa de trabajo integrada por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo, para compartir con ustedes una pequeña investigación que sea el estímulo, el impulso también, para que cada uno de ustedes haga ese propio trabajo de ampliación, de comprobación, para que así esto genere un efecto de crecimiento intelectual, mental y, por supuesto, lo que más nos interesa, espiritual. El tema que hoy vamos a compartir con ustedes tiene que ver con los sacrificios humanos a Jehová. Y para eso, además de la mesa de trabajo, tenemos nuevamente como invitado a William Matamoros. Quisiera que empezáramos con él, dándole la bienvenida a William. Hola William, bienvenido nuevamente aquí a Descubriendo. Ya estuviste con nosotros en el programa de las manipulaciones bíblicas. Y hoy otro tema muy apasionante. Bienvenido, William. Hola Neil, hola Juan, hola Salim, ¿cómo están? Muy bien, William. Para ¿Y tú? nosotros, bueno, para mí es aquí. Mira, para mí es un tremendo placer otra vez que me hayan invitado y estoy seguro de que este tema va a estar, aparte de candente, va a estar muy interesante. Candentísimo, ¿no? Bien caliente. Hola Juan, bienvenido. Hola Neil, un saludo para William, para Salim y para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Sin duda alguna, este promete ser un programa bastante interesante, pues todo lo que tenga que ver con Jehová llama mucho la atención y en este caso puntual los sacrificios humanos que pedía a cambio por ciertas cosas. Entonces vamos a estar aquí compartiendo toda esta temática con William y con nuestros compañeros. Vamos a estar también muy atentos a sus comentarios en el chat. Muchas gracias. Hola Salim, bienvenido. Hola Neil, un saludo para Juan, también para William que está conectado allí con nosotros y para todos ustedes que ya están reportando sintonía en el chat, también en la página de la emisora. Hoy pues para compartir otro de esos aspectos que envuelven, ¿no?, la figura de este personaje que se hizo pasar por Dios en el Antiguo Testamento, y es el tema de los sacrificios humanos, porque hemos creído que los sacrificios que pidió eran solamente animales, pero bueno, hay algo mucho más macabro detrás de todo esto y es lo que estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Así es, detrás de cámaras está en producción Santiago Barrios, y allá también está Trinidad con la niña mía. Bueno, estamos listos con el tema de los sacrificios humanos a Jehová. Así como también lo mencionó Salim, resulta que uno siempre al leer el documento bíblico y al escuchar el término los sacrificios en aquel entonces del pueblo judío o el pueblo hebreo, relaciona directamente a que correspondían a sacrificios de animales, ¿no? Todo esto dispuesto en la ley mosaica. La ley mosaica tiene una instrucción muy precisa o varias instrucciones muy precisas para que el sacrificio se convirtiera en lo que tradicionalmente es, ¿no?, un elemento de expiación o de agrado o elevación a la deidad, en este caso Jehová. Pero estudiándolo como lo vamos a hacer y en compañía por supuesto de William, nos vamos a dar cuenta de que pues no eran solamente animales, e inmediatamente ustedes se preguntan, bueno, ¿cuáles eran esas citas, esos eventos en los que se narra esto? Bueno, hoy los vamos a conocer. Recuerden que pueden participar con nosotros en el chat, dejándonos sus impresiones y en un momento determinado vamos a sacar el tiempo para leerlos. Bien, empecemos con las definiciones, las primeras definiciones. Vamos a definir lo que es un sacrificio en la primera imagen que está ahí en pantalla. Ustedes pueden también tener acceso a la información. Viene del latín sacrificium. Un sacrificio humano es la ofrenda de un ser humano a una deidad en señal de, ojo con esto, homenaje, expiación o apaciguar. Esos tres elementos son fundamentales a la hora de entender lo que eran o lo que incluso puede ser un sacrificio.
En sentido amplio, es toda muerte ritual a uno o muchas personas a manos de un tercero o de una institución. Los sacrificios humanos fueron presentados o practicados en muchas culturas antiguas. Entonces, anotemos esto. Recuerden que las definiciones nos sirven para hacernos una idea, que luego cuando comencemos a hacer las conclusiones o a ese evento de atar cabos, nos sirve mucho. El homenaje, expiación y apaciguar a una deidad, una señal para esto, ¿no? Vamos entonces, Salim, con la siguiente definición de los sacrificios. Bueno, los sacrificios humanos fueron practicados en las religiones celtas desde la Edad de Bronce, en los rituales relacionados con la adoración, bueno, de todos estos dioses que pedían sacrificios desde la antigüedad. Los sacrificios principalmente, o en su mayoría, eran obviamente de sangre, de animales, son lo que en los relatos se narra. Habían otro tipo de ofrendas, pero las más apetecidas por estas deidades eran los sacrificios de sangre. Entonces, aquí lo que hemos pensado, lo que se cree religiosamente, culturalmente, históricamente, era que solo animales se sacrificaban. Y bueno, en los documentos está digamos que las citas, cómo explican cómo se hacía el ritual, qué tipo de animales, cómo se hacía el sacrificio. Y basado en eso se tiene la creencia de que solo los animales eran sacrificados, eran muertos. Pero lo que queremos hacer en este programa es ir más allá, porque también murieron muchos seres humanos, no solamente en el Antiguo Testamento, que es el tema de hoy, centrarlo en esa deidad Jehová, sino que ese tipo de sacrificios, bueno, se replicaron, como lo dice acá en la reseña, desde la Edad de Bronce. Estamos hablando de muchísimo tiempo atrás, desde las religiones celtas, que son muy antiguas, son incluso de las más antiguas de la humanidad. Por supuesto, tenemos que hablar también de la Sumeria antigua, con los mismos Anunnaki, que también pedían sacrificios de sangre. Y bueno, de ahí en adelante todas las religiones que conocemos, la hebrea por supuesto con Jehová, y muchas otras en la India y también en África. En África también se hacen rituales de sangre, incluso hoy en día, con seres humanos también, con alguna serie de prácticas de flagelación. Y bueno, también en Centroamérica ocurrió algo de esto, ya más específicamente en humanos. Recuerden algunos rituales que se asocian al tema de los mayas, donde se sacaban los corazones humanos para ofrendarlos y calmar la furia de los dioses. De todo esto, la cultura humana desde la antigüedad está lleno, y bueno, en el día de hoy queremos sacar algunas citas para, digamos, encontrar este parámetro o este patrón también en el tema de Jehová. Claro, entonces Salim nos hace ver de que el tema de los sacrificios se practicó en diferentes lugares, pero me gustaría también asociarlo a lo que bíblicamente se cree, ¿no? Se cree a nivel de las religiones de que los sacrificios a los dioses, pero de humanos, correspondía a otras deidades, pero en el documento bíblico nada que ver con eso. Pero lo que hoy nos vamos a sorprender es que incluso en el documento bíblico se hace narración de este tipo de sacrificios humanos. Sí, así es, Neil. Precisamente la Biblia contiene un relato muy famoso sobre el sacrificio de su hijo Isaac, el cual Jehová le pide a Abraham que realice, siendo luego detenido por Dios mismo al superar la prueba de fe. Nosotros todos tenemos esa imagen o sabemos de qué es lo que nos está refiriendo este relato. Y también en obras artísticas como la consagración de primavera del compositor Igor Stravinsky, hacen referencia a antiguos sacrificios de doncellas en la actual Rusia. Entonces, nosotros acá con este pequeño fragmento que acabamos de compartir, dejamos por visto que los sacrificios se han llevado, así como lo decía Salim, en diferentes partes y en diferentes épocas. Acordémonos de la primera definición que nos diste, Neil, precisamente apaciguar o frenar todas esas iras de los dioses, pues, que demandan este tipo de sacrificios. Claro. Entonces, el tradicional bíblico, que aparentemente terminó siendo una prueba de fe, sin ser un sacrificio como tal. Sin ser un sacrificio como tal, pero... Es decir, que para los creyentes lo más cercano a un sacrificio a seres humanos pudo haber sido este de Abraham, sin terminar en eso. Sin terminar en eso. Bueno, pero nosotros tenemos de invitado, como ya les dije, a William. William estuvo en el mundo de las religiones.
William, ¿qué se cree inicialmente en el mundo de las religiones sobre los sacrificios humanos en la Biblia? Bueno, lo que normalmente se dice es que los sacrificios humanos lo practicaban solo las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Paganas. O sea, paganas que se las sacrificaban a otros dioses, a dioses que eran de madera, dioses de piedra, ¿verdad? Pero que Moloch, por ejemplo. nos damos cuenta que en realidad eran Elohim como lo era Jehová, de carne y hueso. Correcto, es decir, que ni pensar que en la Biblia se puedan encontrar relatos en los que se hayan sacrificado seres humanos. No, ni por cerca. Eso lo practicaba cualquiera de los otros dioses menos el Dios de Israel. Ok, entonces esto le da como un halo de santidad y de que el sacrificio pues no tenía esas connotaciones tan horrendas, ¿no? Pero hoy nos vamos a sorprender. ¿Crees tú que nos vamos a sorprender, William? Sí, sí. Estoy seguro de que sí, porque como normalmente en la iglesia uno solo está adaptado a escuchar lo que dice el líder, lo que dice el pastor, el sacerdote, no te atreves a buscar, entonces no te das cuenta de nada. Pero cuando ya uno se pone a escudriñar, te das cuenta de un montón de cosas y te quedas sorprendido y decepcionado también. ¿Para qué sirve esta cita de Jeremías? Le pido a Santiago que nos las coloque. Jeremías 8:8, que menciona lo siguiente: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, de pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué significado, qué interpretación o connotación, William, tiene esta cita en el mundo religioso? Bueno, mira, esta cita yo la traje porque normalmente cuando encontramos en la Biblia cosas que para la mente humana o religiosa no tiene sentido, no le cabe, entonces usamos esta cita para entonces ya no echarle la culpa a lo que dice la Biblia, sino a lo que o al evento de lo que pidió Dios, Jehová, ¿verdad? Sí. No que se le echa la culpa a los escribas que metieron eso, pero que en realidad no era lo que había pasado, supuestamente. Eso es lo que hablábamos la vez pasada de la teología, que cuando está ahí para descalificar aquello que para la mente humana no es posible. Por decirlo de alguna manera, aquellas cosas que no tendrían una explicación lógica, que tendrían una argumentación fundamental en la inteligencia y en la razón, se diría entonces en el mundo religioso que ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Es decir, que no es algo como se parte de la base de que es la palabra de Dios, no es un fallo en la palabra de Dios o en el comportamiento de Dios o la actitud de Dios, en este caso Jehová, sino simplemente un error de los escribas. Exactamente. Entonces, a alguien hay que echarle la culpa, porque Dios es perfecto. A alguien hay que echarle la culpa. Dios es soberano, es de todo, pero nunca va a hacer las cosas que aparentemente salen ahí. Ok, entonces, sí. No, yo este programa de hoy quisiera que lo tratáramos tomando la Biblia como lo que se cree que es la palabra de Dios y creyendo de que todo lo que aparece ahí es real. O sea, ¿verdad? partiendo desde el punto de vista religioso. Exactamente, vamos a tomarlo como que todo lo que está escrito ahí es real porque es la palabra de Dios según la religión, ¿verdad? Ok, entiendo. Entonces, vamos a tomar hoy en específico todo lo que está ahí como que es real, ¿verdad? De acuerdo. Ese va a ser el reto. Bueno, empecemos entonces con Éxodo 22:29. ¿Qué nos dice esta cita y qué podría estar anunciando? Bueno, aquí es una de las leyes que se le da al pueblo de Israel, y se dice de que Jehová le dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Todos sabemos para qué servían los bueyes, para qué servían las ovejas, ¿verdad? Era para sacrificio. Correcto. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, correcto, claro. Ok, y entonces, si él pide estos bueyes y estas ovejas que sean los primogénitos, ¿verdad?
lo pide y se sabe de que es para sacrificio, ¿para qué entonces quiere también los primogénitos de los hijos de los hombres de Israel, de las personas de Israel? La lógica te dice que es para lo mismo. Claro, el punto del que tú comparas en la ley que dice que pues se piden los bueyes y las ovejas, como lo dice exactamente el Levítico, ¿no? El Levítico es un libro por excelencia en el que se narran las formas del sacrificio, y comparar o en la misma cita colocar a los hijos ya llama la atención, ¿no? El primogénito de tus hijos, como lo dice la cita. Exactamente. Ahora, yo sé que aparecerán muchos religiosos diciendo, sí, pero es que era para consagrarlos, ¿verdad? Como redención, para redimirlos. Pero la pregunta es, vuelve a lo mismo. ¿Para qué pide al primogénito de los hijos si ya se sabe que en el siguiente versículo pide el de los bueyes y el de las ovejas, y ya se sabe para qué? Entonces, vamos a comenzar con eso para que empecemos a abrir la mente a lo que viene. De hecho, hay un antecedente que sería el que nos narró Juan cuando habla de Isaac. Exactamente. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 22 del 9 al 12. Bueno, todo el capítulo 22, pero quiero que vayamos específicamente del 9 al 12. Ahí tenemos en la gráfica Génesis 22:9. A mí, bueno, William, antes de seguir me gustaría hacer una recomendación y es la siguiente, ¿no? Cada una de las citas que acabamos a exponer, tomen nota y después vayan ustedes mismos y comprueben que esas citas evidentemente dicen lo mismo que aquí estamos compartiendo. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan la posibilidad de llegar a sus propias conclusiones. Si bien pues ya habían escuchado el programa, eso les refuerza un poco más de todo lo que hoy vamos a estar tratando acá. Buena recomendación. Vayamos entonces a esta cita de Génesis 22:9 que nos dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí está la definición exacta de un sacrificio, o que también se le conoce como un holocausto. El holocausto, cuando se quema, se echa fuego sobre el sacrificio, y esto era pues olor grato a Yahvé. Pero, ¿qué más adelante se nota aquí, William? Bueno, primero tenemos que entender una cosa. Si Jehová supuestamente prohíbe los sacrificios humanos, ¿qué anda pidiendo al hijo de Abraham? Eso es lo primero que tiene que entrar por lógica. ¿Por qué entonces pide a un humano como sacrificio? El versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, no me rehusaste tu hijo, tu único. Aquí lo que podemos ver es eso, de que si él no pide sacrificio porque para él es abominación, ¿por qué está pidiendo a este muchacho? Mira, si leemos la Biblia interlineal hebreo, español, hay un detallito que te va a poner a dudar, nos va a poner a pensar, porque en el versículo 9, cuando dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, en el hebreo dice Ha Elohim, o sea, cuando llegaron al lugar que el Dios le había dicho. Y te deja la duda de que Isaac es rescatado, pero por otro Elohim, ¿verdad? Claro, es decir, no por el mismo Yahvé. No por el mismo Yahvé, sino que es por otro Elohim. Hay que leer la Biblia interlineal hebreo-español, y ahí uno le deja la duda, y te deja pensando mucho. Claro, destacar aquí entonces en esta cita, evidentemente, pues que hay una deidad que consideró en un momento consideró pedir en sacrificio a un ser humano, en este caso pues a un niño, a un joven. Y más adelante pues el texto que podría entonces decirnos que Jehová Dios no pedía sacrificios porque evitó que ocurriese. Pero en la recomendación que hace deja pues la duda de que si realmente el mismo Yahvé fue el que impidió, porque por lo menos aquí aparece otro personaje que es el ángel de Jehová, que es el que dice que no, que ya temes a Dios. Entonces también me llama la atención de que la actuación que ya iba a realizar Abraham le resultó, creo yo, que muy
muy acorde a lo que tradicionalmente se hacía en aquellos tiempos, en el que la deidad o las deidades pedían sacrificios. Y si ese así era, él actuó así frente a Jehová, era porque le temía, y si le temía era porque entendía que esta deidad podía tomar represalias sobre él, ¿no? Entonces ya estamos viendo un Dios que es capaz de tomar represalias sobre aquel que no hace caso, en este caso sobre un sacrificio. Exactamente. En el capítulo 16 o 17, no recuerdo bien, de Génesis, Jehová supuestamente le promete un hijo y que de él le hará descendencia. Ajá, para luego pedírselo como sacrificio, ahí hay algo que como que no cuadra. Sí. Sigamos entonces, ya ahí queda como la introducción de lo que podría estar en intención demostrando tener Jehová Dios. Hay otra cita en Números 25:4. Salín, léenos por favor, esta cita. Sí, esta nos dice: y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Mira que aquí hay una definición, este evento se ajusta a la definición que dimos al principio de lo que es un sacrificio. Así es. Para aplacar, en este caso, pues la ira de una deidad. Sí. En Números 25:5 dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de ellos, de los vuestros, que se han juntado con Baal Peor. Y en el versículo 9 dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. Wow, tremendo. ¿Qué comentarios hay aquí en este caso, William? Bueno, mira, hay que conocer primero el contexto de lo que sucedió para que Jehová entrara en esa ira, que llegara al punto de que murieran en un día, murieran 24,000 personas. Los hombres, los varones del pueblo de Israel se fueron donde los moabitas, y los moabitas adoraban al dios o al Elohim Baal Peor. Que era peor que Jehová. Era peor, sí, Baal Peor. Baal No, Peor, pero, claro. pero fíjate, ¿sabes a lo que se dedicaba Baal Peor? Ajá. Baal Peor lo que le gustaba era las fiestas con mujeres y orgías. Es decir, Y estaba después- relacionado, esta deidad o esta entidad estaba invitando Es que de ahí a la donde, lujuria, ¿no? donde viene el carnaval. El carnaval. Exacto. Mucha gente piensa que esto es conspiranoia y todo. No, esto tiene un origen que es precisamente de eso, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que se hace en los carnavales? Pues lujuria, Entre otras cosas. fiestas. Entre tantas cosas. Exacto. Pero básicamente eso tiene ese trasfondo. Adelante, William. Ajá, entonces los príncipes de Israel, los hombres de Israel, imagínate, tenían a un dios que era colérico, que lo único que le gustaba era la guerra. Bueno, ellos se fueron a pasear al otro bando, a disfrutar. Y eso fue lo que causó la ira de Jehová. Claro. Pero cuando tú lees este mismo texto, porque aquí era lo que hablábamos la vez pasada, fíjate que dice el versículo 25:4, dice: y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová. Eso es un sacrificio, porque lo están haciendo en presencia del Dios. Y fíjate que en esto es en la versión Reina Valera 1960, pero hay otras versiones que creo que yo les mandé ahí el texto en la latinoamericana. Sí. Dice... La siguiente imagen nos dice cómo aparece. Ajá. Dice que mandó a que los empalaran delante de él, con la cara puesta de frente al sol y delante de Jehová. Ahora, si buscamos la definición de qué cosa es empalar, oye, es algo brutal, que solo por la cabeza de este personaje, de esta deidad, él puede pasar. Empalar, si buscan la definición. Ahí vamos a poner la definición de empalar para que nuestros oyentes y Léanlo televidentes. ustedes. Definitivamente, léanlo ustedes. Vamos a leer aquí empalar, Juan Manuel. Sí, del verbo transitativo, atravesar a una persona o animal con un palo, introduciéndoselo por el ano. En la Edad Media se empalaban algunos condenados. Esto sí es muy famoso, nosotros lo conocemos desde la Edad Media, que esa era una práctica de sacrificio dadas las situaciones que se estaban viviendo en la época, pero lo que no sabíamos era que
también se practicaba En desde el tiempo de- Antiguo Testamento. En tiempos de Jehová y En su tiempos de pueblo. Fíjate que, Jehová e ¿por Israel. qué entra este evento narrado en Números 24:4 a la categoría de sacrificios? Vamos a entenderlo. La definición nos decía que un sacrificio era una muerte que se ofrecía a una deidad con la intención de expiar un pecado, es decir, perdonar un pecado, o ensalzar o agradecer, u otro en aplacar. Es decir, cuando la deidad se encolerizaba, Claro. se llenaba de ira por la razón que fuese, en este caso por la adoración a un tal Balpeor, que era, como lo dice nuestro compañero William, que incentivó la lujuria en ese pueblo. Entonces, para aplacarlo, murieron en ese momento. Lo que llama la atención es que unas citas, unas Biblias, hablan de ahórcalos ante Jehová, pero en la Biblia Jerusalén, Biblia latinoamericana y versión de la Universidad de Jerusalén, el término cambia a empálalos en honor a Yahvé. Es decir, es una acción más terrorífica, más en lo que significa. explícita. Aquí entonces entra en la categoría también de manipulación bíblica, Claro. como lo estudiamos en aquel programa que hicimos también con William. Sacrificio, esto es un sacrificio neto, por definición. Evidentemente aquí no estamos viendo, no estamos estudiando las causas, sino el sacrificio en tal, como tal, ¿no? Entendiendo también y partiendo de la base que el programa investigativo Descubriendo entiende quién es el personaje que pedía esto, ¿no? De la misma calaña, del mismo nivel de Baal Peor, lo era Jehová Yahvé. William, no sé si tú recuerdas, ahora que estamos hablando de aplacar la ira de Jehová, lo que sucedió cuando el pueblo de Israel crea el famoso becerro de oro, ¿no? Que obviamente se molestó muchísimo y ahí también hubo un sacrificio humano tremendo por la ira que se generó en Jehová. Creo que eso está en el Éxodo. Voy a buscarlo Sí. para tener la cita Sí. exacta. Exacto, está en Éxodo. Ahorita no recuerdo exactamente, tú la mencionaste la vez pasada. Sí, Y este evento ocurre acabando él de darle los 10 mandamientos, donde uno de los mandamientos dice no matarás. sí. Bajando Moisés del monte, ¿no? Fresquito, Y estaban fresquitos los mandamientos. Y lo que se encontró fue un becerro y bueno, y los hebreos danzando y alabando el becerro. Mira, aquí tengo la cita. Exacto. Está en Éxodo 32, capítulo 32, en el versículo 27, porque lo que sucede antes, el contexto es lo del becerro de oro, y la orden de Yahvé para aplacar su ira, para que todo el pueblo no fuese destruido, fue la siguiente. Y les dijo... Dice aplacar su ira. Sí, claro, cuando... Clasifica inmediatamente como sacrificio. Como Sí, porque dice, claro. y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿qué está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Me gustaría que los oyentes tuviesen la claridad de lo que inmediatamente clasifican estos eventos como sacrificios. Entonces Moisés dijo ahí en esta parte, os habéis consagrado a Jehová. Es decir, la acción de tomar espada y matar a todos los que murieron ese día por algún tipo de desobediencia. Por lo del becerro. Por lo del becerro. Sí. Inmediatamente, pues, la acción consiguiente para apaciguar la ira es por definición lo que se hace con las muertes a una deidad. Claro. Entonces, porque podría cualquiera decir que no, pero sacrificio uno se lo imagina como aquella ofrenda que lleva al templo. No, por definición. Por eso las definiciones nos hacen entender mucho, en este caso, pues, el tema que estamos entendiendo. Y bueno, entendiendo todo el contexto de lo que estamos planteando hasta ahora, la crueldad en cada uno de estas narraciones,
una crueldad sumamente explícita, es muy directo en lo que en el tema pues que nosotros estamos tocando hoy. Y esto pues durante mucho tiempo se ha tenido tras bambalinas, se ha tenido callado. Sin embargo, con este miedo de que a este libro sagrado solamente lo podemos leer si en nosotros mora el Espíritu Santo, según lo que dicen los religiosos. Sin embargo, ya nosotros nos vamos dando cuenta de todas las cosas que hay detrás de lo que nosotros no podemos o no teníamos acceso. Esto a nosotros definitivamente nos va a dar una gran ventaja en cuanto a diferenciar ese Dios iracundo del Antiguo Testamento y a valorar ese Dios pues completamente contrario, el dador de la vida. Bien, entonces tenemos el número 25:4, perdón, dijo Yahvé a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor a Yahvé, cara al sol. Así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Entonces, inmediatamente está aquí ligada una de las condiciones de estas entidades, la cólera, la ira. Recordemos que en el Nuevo Testamento se nos habla de que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, y que aquella sabiduría, entre comillas, de los celos, de la contención, de la ira, no es algo terrenal, sino no es algo celestial o divino, sino animal, terrenal y diabólica. Es la forma en que, entendiendo y leyendo de una forma bastante clara estas escrituras, nos vamos entonces comprendiendo de qué es esto. William, vayamos entonces a Jueces 11:30. ¿Qué pasa aquí en este sacrificio? Yo quiero, antes de llegar ahí, me gustaría que volver a aclarar, porque he estado, mientras ustedes platicaban, estaba leyendo algunos comentarios y aparecen algunos comentarios que dicen de que eso era, que los líderes religiosos o los líderes judíos, hebreos, manipulaban y le echaban la culpa a Jehová. Señores, aclaramos desde el principio que vamos a tomar esto como que es la palabra de Dios y que lo que está escrito ahí es realidad, ocurrió tal y como dice, ¿verdad? Porque así es como lo entiende el religioso común, el religioso de la iglesia. Así es como lo entiende, tal y como aparece ahí, porque es la palabra de Dios. Claro, ¿verdad? por supuesto. Entonces, entendiendo eso, vamos a continuar. En Jueces, capítulo 11, versículo 30, aparece algo que también es muy causa polémica dentro de la iglesia, porque los religiosos dicen de que no ocurrió tal y como dice el texto. Pero vamos a leerlo. Dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ahí está. Pues, y ahí está la palabra. Ahí está, claro. Holocausto. Término, claro. Ahí está el sacrificio inmediatamente. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Oroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta las vegas de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Versículo 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses,
y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Gesté, Galadita. Endechar. 4 días, Endechar. 4 días en el año. Cuando nosotros leemos todo este pasaje, nos damos cuenta de varias cosas. Primero, el hombre hace un pacto. Y el pacto es de que si Jehová le entrega a los amonitas, recordando de que los amonitas son familia de Israel, o sea, son hijos de Lot que tuvo con sus hijas, o sea, no era un extraño, eran familia. Dice que si él le entrega a los amonitas, él le ofrece un holocausto. ¿Y quién es el holocausto? La primera persona que salga a recibirlo, ¿verdad? La palabra es holocausto, no hay otra palabra, ahí no se puede decir que el hombre dijo otra cosa, dice holocausto. Ustedes dieron la definición de holocausto, ¿verdad? Todavía no. Todavía Ahí está. no. Sí, ahí está. Holocausto significa antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en que se quemaba a la víctima completamente. Esta es la definición de holocausto. Exacto, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una definición. Es un antiguo ritual judío donde se quema a la víctima, ¿verdad? Bueno. En este caso, para recibir un favor. Para recibir un favor, exacto. Exactamente. Entonces, lo otro es que dice de que cuando él ve salir a la hija, dice que el tipo dice que se abatió y empezó a lamentarse. Y el texto aclara de que era su única hija, no tenía ni más hijos ni más hijas. O sea, hay una aclaración del texto. Hay algo que el hombre, un pacto que el hombre hizo y que no hay vuelta atrás. Debía ¿verdad? pagarlo con la vida de su propia y única hija. Exactamente. Eso me hace recordar, William, también incluso las películas, aquellas películas que narran tiempos antiguos, muestran cómo, por ejemplo, aquellos reyes que querían hacer invasiones de otros pueblos, primero y antes de eso, ofrecían sacrificios a sus deidades, sobre todo a las doncellas, a los hijos menores y todo aquello, porque, claro, es lo más preciado que se tiene, ¿no? Un hijo, una doncella, ofrecerlo, al parecer, esta tradición enseñada desde hace miles de años atrás, era bien visto por estas entidades, Claro. que, bueno, aprovechaban de todos estos sacrificios para sus banquetes. Sin embargo, nunca se asoció de que tales eventos también podrían estar vinculados en el documento bíblico y dirigidos o entregados precisamente a Jehová de los ejércitos. Aquí queda más que demostrado que no solamente era algo que ocurría en otras culturas con sus dioses paganos, sino allí mismito en el documento bíblico, adorado en muchas iglesias como la palabra del Señor. William, continuemos. Entonces, bueno, si vamos al versículo Vamos 11, contra... 30, Ajá. ¿eh? Sí. No, Bueno, cuando vamos al versículo 36, miren la respuesta que ella da. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Esto nos da una idea de que el pueblo de Israel tenía una costumbre. sí, tenía conocimiento de lo que significaba. Exactamente, y había una costumbre en eso. Entonces no podemos... No, y era apreciado, porque ella dice que se va 2 meses a lamentar su virginidad y regresa. Yo le digo así que me voy 2 meses y no vuelvo. Pues, Exactamente. me quedo por allá, voy a volver para que me Lamentar maten. ¿Y qué era lamentar su virginidad en 2 meses, William? no, porque tú sabes de que para las culturas judías y musulmanas, la virginidad es algo, no lo toman como se toma aquí en Occidente, es algo demasiado preciado. Llegar virgen al matrimonio, llegar virgen a su primer hombre, ¿verdad? Porque de lo contrario serían aniquiladas, apedreadas. Entonces, En el mejor de los casos, de vueltas. Claro. en el mejor de los casos, de vuelta, exactamente. Entonces, al llorar ella su virginidad,
era porque nunca iba a poder ser madre, nunca iba a poder tener hijos. Claro. Entonces va y se lamenta por eso, porque Claro. ella no va a dejar descendencia. Ok. Eso es lo que dicen los comentaristas bíblicos, no es un invento mío. Ok. Muy bien, pasemos entonces, William, a la venganza contra Madián. Leamos este versículo, números 31:1. Aquí nuestro compañero Juan Manuel nos va a ayudar con esta cita para entender cómo se manifiesta en este hecho otro sacrificio de los que pedía este personaje, este nefasto y oscuro personaje. Bueno, yo pienso de que antes, no sé si quieran leer los mensajes de los televidentes, porque Van bastante, ¿no? sí, van bastante. Bueno, vamos a hacer esto mientras nuestro compañero se va preparando para la cita de las venganzas contra Madián. Salim. Por acá nos dicen, Sergio P. nos dice, hola, no se olviden de los líderes hebreos manipulaban, mentían y sometían al pueblo en el nombre de un Dios Israel. Esto viendo que solo hablaba Jehová con un solo líder, en este caso Moisés. Vamos a hablar, ese punto es muy importante porque uno podría interpretar en todo lo que estamos leyendo de que el personaje no existió como tal, y si existió no tenía esa injerencia sobre su pueblo. Es decir, que muchas de las actuaciones no provenían de mandatos de él, porque de pronto no era su intención, sino que eran inventos más bien de los líderes. De los líderes, Claro. sí, claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, y aquí es muy importante entender esto, cuando partimos de la base, y fíjese esta parte, esta definición es muy clara, partir de la base del conocimiento de quién era Yahvé como un ser extraterrestre que hizo parte de un conjunto de seres de igual procedencia, en los que en sus narraciones, no solamente bíblicas, sino en las diferentes tradiciones, tenían una injerencia, es decir, la injerencia sobre estas entidades extraterrenas, sobre la humanidad, fue más que evidente. Esto es lo que nos hace pensar y concluir de que estas acciones que muchos seres humanos tuvieron fueron aprendidas inicialmente por el impulso de consejo, de lo que, bueno, de lo que sea, invitaban estos seres. Probablemente ya con lo aprendido pudieron utilizar en algún momento la excusa de que mandó a decir, y no mandó a decir, sino que eran ellos mismos. Pero Claro. se parte de la base de que era muy cercano la relación de la deidad con la gente o los líderes, sobre todo los líderes Por ejemplo, militares. Por ejemplo, hay veces que Moisés o algún otro líder hebreo pedía sacrificios o pedía que el pueblo hiciera algo, no porque en ese instante Jehová se lo haya pedido directamente, sino que él ya sabía qué hacer en ciertas ocasiones. Porque lo había aprendido. Porque Exacto. lo Por había ejemplo, aprendido, en sí. el caso del que acabé de leer del becerro, en el contexto de lo que sucedió, la cita o el capítulo no dice en ningún momento que Jehová directamente le habló a Moisés y luego Moisés fue al pueblo, no. Lo que da a entender es que Moisés toma la decisión de que ellos hicieran eso porque él entiende que eso es lo que apaciguará la ira de Jehová, y luego pues Jehová sí se puso contento y no terminó por pues barrer a todo el pueblo, sino que de alguna forma al hacer ellos eso los perdonó, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces- Porque si no fuese así, inmediatamente, estando tan presente, hubiese tomado alguna represalia con el mismo, Con el mismo Moisés. con el mismo claro. Moisés. Por acá Ángela Pérez nos dice, yo lo veo como un pacto de Jehová y el pueblo. Los sacrificios y muerte marcaron a esa generación y posteriormente la sigue marcando ahora. Bueno, es algo que evidentemente en generaciones se siguió replicando. Y hablando específicamente del pueblo de Israel, es algo que aún en el presente se ve, ¿no? En Se el ve. tema de los enfrentamientos, sobre todo allá en Tierra Santa como se dice, donde no les tiembla el pulso para eliminar niños, mujeres, personas, civiles, militares, de los pueblos que se les intenten oponer a sus propósitos. Así que digamos que lo heredaron, lo aprendieron y lo siguen haciendo por mandato de su Dios. Alicia Vidal, buenas noches desde Tijuana, México. Saludos para todo el mundo, un abrazo energético. Ah, bueno, Ángela Pérez ha comentado de que las personas que estén en Querétaro se contacten con ella Ya para damos la información ahorita. para Para organizar inscribirse, algo, sí. para organizar algo con ella. Ok. Ok. Mira, Luego- que aquí hay un comentario muy interesante que hace, a ver si la tengo aquí, Diana Zambrano, ella está en Ecuador, dice, la última plaga, recordemos la última plaga,
matar a todos los primogénitos de Egipto que ordenó Jehová. Se Claro. podría decir que fue también sacrificio Fue un humano. sacrificio humano. Igual es asesinato, sí. pero la iglesia lo justifican. Veamos la definición, ¿no? De qué era lo que buscaba la última plaga. Es decir, crear una condición bajo la que el emperador el rey de los egipcios permitiera salir al pueblo hebreo, ¿no? Incluso hay una película que creo que se llama Dioses de Egipto, que relata precisamente todo el tema de los sacrificios, y ahí se ve muy explícito el último. Sí, Correcto, sí, sí. ahí lo muestra. Si no estoy mal, sí. Por acá el Rincón de Emma nos hace su aporte en el Superchat y nos pregunta, ¿qué opináis de los testigos de Jehová? Me encantan. Bueno, no sé si el me encantan es para los testigos de Jehová o para para el programa. Descubriendo. Bueno, del grupo o la secta religiosa, porque es una secta religiosa de los testigos de Jehová, hemos hablado bastante. Es una corriente religiosa más que de alguna forma ha creado su culto, un culto totalmente dirigido, ¿no?, a la figura de Jehová, porque hasta incluso en sus Biblias, que las han transcrito de alguna forma y las han hecho sus cambios para adaptarlas a su propia religión, aparece el nombre de Jehová por todos lados. Pues evidentemente es una secta con una fuerte corriente y doctrina de manipulación y de adoctrinamiento, que difícilmente una persona que esté bastante involucrada en ella pueda comprender esto que estamos hablando hoy en día. Así que digamos que la opinión de nosotros gira en torno a que es un engaño más de estos grupos y sectas religiosas que intentan manipular a la humanidad, al espíritu humano. Además, tengamos en cuenta que cuando investigamos sobre el fundador, el señor Russell, Sí, señor. nos damos cuenta de que hizo parte... Charles Taze Russell hizo parte de la organización secreta masónica. Si usted investiga, le decimos al oyente de que investigue la tumba en la que está enterrado este personaje, entonces claramente está ligado a esta sociedad secreta en la que, por supuesto, una de las cosas por las que se crea es el control y dominación, en este caso a través de la religión. Heidi Ochoa nos hace una pregunta muy interesante. En este caso, según lo que han expuesto, ¿qué hay con el sacrificio que hizo Jesús? ¿Será que este, en vez de ser sacrificio, fue empalado? Y el sacrificio era realmente pagar por nuestros pecados. Bueno, esa es la creencia de que lo que le sucedió a Jesús fue un sacrificio donde Dios ofrece a su Hijo, el Cordero, para que fuese inmolado para salvar los pecados de la humanidad. Y esa es la visión religiosa, la visión que se nos ha enseñado. Y según lo que el Antiguo Testamento narra, porque ahí es donde se hace la relación, ¿no? Antes Jehová pedía sacrificios de animales, y en el Nuevo Testamento los sacrificios cesan porque Dios hace un solo sacrificio, que es su Hijo, para limpiar todos los pecados de la humanidad. Evidentemente ahí no hubo un sacrificio humano, no hubo un sacrificio de sangre. Ahí lo que hubo fue un plan, un cumplimiento de un plan que Jesús ejecutó paso a paso para mostrarle a la humanidad lo que estaba sucediendo con nosotros, para mostrárselo en carne propia. Aquí hemos hablado muchas veces de los símbolos de Jesús. Hicimos 3 programas sobre el misterio del Cristo revelado, luego hablamos sobre el misterio de la resurrección, y luego hicimos otro que no me acuerdo cómo se llamó. Sí, pero fue la saga. los Fue 10 la saga símbolos. completa. Fueron Pero como 3. Los 10 símbolos de la resurrección. Esa pregunta es muy recurrente, y sobre todo en este tema de los sacrificios de los que estamos hablando. Yo diría que se intentó con el tema de sincretizar, ¿no? La Iglesia Católica claro. sincretiza, es decir, hace ver igual los sacrificios humanos de expiación de pecados con la muerte de Jesús. Pero realmente la muerte de Jesús lo que fue un crimen, un asesinato, ¿sí? Un asesinato de una organización que vio en Jesús un peligro. Ahora, sabiendo que esto iba a ocurrir, Jesús y pues las jerarquías de la luz aprovechan para hacer lo que explicó Salim, es decir, a través de esa actuación, cómo Jesús pudo dar a conocer a la humanidad por lo que también está viviendo, pero partiendo no de un sacrificio enviado por el Padre Altísimo, porque los sacrificios solo son estas peticiones que hacen estas entidades oscuras extraterrenas. Aquí no se trata de un sacrificio, simplemente fue pues que los judíos tenían que matar a Jesús porque iba en contra de lo que ellos creían, ¿no? Claro, y sencillamente, si nosotros partimos de la base de la definición de sacrificios, no encaja
como bien lo anotabas tú, ese asesinato que le ocurrió a Jesús con el tema en realidad del propósito de lo que se significa un sacrificio. Entonces, entender esa parte para nosotros poder rescatar toda esa simbología y todo el proceso que hubo, que vivió Jesús allí, para que nosotros hoy en día pudiéramos rescatar una muy buena información. Les recomiendo que busquen y se vean esa saga de los 3 programas que hicimos, para que también queden con herramientas de todo ese proceso. Ahora, y ahí el sacrificio sería, como lo decías tú, Neil, el asesinato. Ahí el sacrificio sería lo que los judíos hicieron con esa acción para de alguna forma mantener contento su creencia y a su mismo Dios. Es decir, quitarse de en medio un personaje muy incómodo para ellos, como lo han hecho, ¿no? A lo largo de la historia. Sistemáticamente. Pero Sí. no fue un sacrificio, como bien lo explicaban ustedes, muchachos, de que Jesús así lo planeó. No, no. Me voy a sacrificar por la humanidad, o que el Padre Altísimo dijera, Lo bueno, mataron. exacto. Lo mataron. Fue Fue un asesinado. asesinato, Fue fue un un crimen. asesinato. Muchachos, Sí. yo quisiera también ampliar un poquitico con respecto a eso, Sí, sobre claro. si fue un sacrificio o no fue un sacrificio lo de Jesús. Miren, recordemos de que cada vez que Jesús se ponía delante de los Judíos. Sacerdotes judíos. judíos. Sí. ¿sí? De los sacerdotes judíos, dice que después de que él se paraba delante de ellos y hablaba y decía lo que tenía que decir, dice que ellos procuraban matarle. Claro. Claro. Ahí ¿Verdad? está, ahí está. Eso, entonces, hay un texto en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Ustedes lo pueden, a los oyentes lo pueden anotar y después lo pueden buscar, que dice que más bien lo de Jesús pareciera que fue un mandato. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Cuando leemos este texto nos damos cuenta de que Jesús cumplió con todas estas cosas. Era un profeta. Tenían que Sí, morir. claro. Según la ley de ellos, tenían que morir. Claro. Exacto, dice que anunciaba señales y se cumplían los prodigios, ¿verdad? Y venía hablando en nombre de otro Dios. Y entonces la orden era que cuando apareciera un personaje con estas características, tenía que ser muerto. Por eso es que cada vez que él hablaba, los judíos procuraban matarle. Claro, ahí está. Entonces, es un crimen, un sacrificio no lo es. Y es algo que los oyentes deben estudiar y comprender. De las leyes eternas y el Padre de las luces, sacrificios no hay. Eso es un crimen, aprovechando de que Jesús clasificó, como lo muestra William, a esos personajes que los iban a desviar de una adoración a la adoración falsa que ellos creían verdadera. Y por supuesto, lo más contundente es que Jesús, sabiéndolo, lo explicó Salim, Jesús sabiendo lo que se le venía, pues aprovechó para graficar y para dejar una enseñanza en medio del proceso de pasión, muerte y resurrección, que como también nos invitó Juan, les invitamos a que entren al canal y vayan a esa saga. Creo que fueron 3 programas Sí. que hicimos seguidillos de lo que significa esto. Mira, aquí hay una pregunta interesante. Dice, el bebé dice: saludos desde Perú, ¿podrían hacer un video sobre el descanso el sábado y el descanso el domingo? Gracias. Bueno, Jesús fue claro en una de sus intervenciones cuando también los sacerdotes le preguntaban, judíos, sobre el descanso del sábado, ¿no? Para ellos era el sábado. Y ahí fue contundente Jesús en la respuesta, ¿no? El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Con eso fue contundente y derribó ese descanso, no para descansar en su casa, porque era un descanso para ir a adorar a Yahvé. Para eso era el descanso en esa organización de región. Ahora, si nosotros vamos a hablar del descanso como una ley,
entre la acción y el reposo, pues usted tiene que descansar por lo menos un día a la semana, pero no porque tiene que ir allá a adorar a Dios. Usted tiene que comenzar a, ¿cómo se llama esto, no? Y mirar hacia adentro, descansar, compartir. Claro. Un reposo, un no reposo. de, no de para día, adoración. exacto, para adoración, sino un reposo que puede ser cualquier día. Hoy su físico. reflexión diaria. Que nuestro cuerpo físico necesita reposo para volver otra vez Mira, a entrar en acción. los 3 programas son Ahí lo tiene. Salim. Jesús, el Cristo, su misterio revelado, fue el primero. Ajá. Luego- que ahí arrancamos la época de televisión con eso. Exacto. Sí. Luego, diferencias entre la primera y la segunda venida del Cristo. Y el tercero, los 10 símbolos que dejó el Cristo para la resurrección. Ahí hay bastante. Hace 2 años hicieron esos programas. Sí, este fue el primero ya de este nuevo formato, precisamente el de claro. Jesús. El Cristo, su misterio revelado. Cuando teníamos muchas fallas técnicas. Ahí tienen que tener paciencia mientras ven esos videos. Sí. Claro. Bueno, pero ahí se entiende. Bueno, sigamos entonces. Esto está muy bueno, pero tenemos que seguir. Vamos, Juan Manuel, con la venganza contra Madián, de ver cómo esto clasifica como sacrificio. Ok, bueno, la venganza Madián nosotros la encontramos en el libro Números. Números, sí. Números 31:1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas. Madianitas. Después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los militares de Israel. Millares de Israel. Millares, perdón, de Israel. 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés les envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con trompetas en su mano para tocar. Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Raquem, Sur, Hum, Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Wow, Mejor tremendo. dicho, Eso barrieron con aquí hasta el nido de la perra. sí, señor, a todo el mundo. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los medianitas, a sus hijos y a todas las bestias y a todo su ganado, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y Impresionante. tomaron todo despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y una congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación y recibieron fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y los centenares que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad, a la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma en cuenta el botín que se ha hecho, así las personas como las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación y patriarcas de las mitades y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. En cuanto a las personas de mujeres que no han conocido varón, eran por todas 32,000, y de las personas 16,000,
y de ellas el tributo para Jehová 32,000. Mejor dicho, Bueno, toda una narrativa en la que, bueno, se prepara una venganza. Aquí el contexto es una venganza en la que tenían que barrer con todo, ¿no? con Como todo, dije ahorita, hasta exactamente. con el lío de la perra. 1000 de cada tribu de Israel para enfrentarse a todo eso. Despojaron con todo, mataron a todos los hombres, se quedaron con las tierras. Sin embargo, cuando volvieron, Moisés se enteró que habían dejado a las mujeres vivas y los volvió a mandar a la guerra, que matasen todas las mujeres que hubiesen conocido varón, pero a las que no, o sea, a las vírgenes, pues las dejaban como botín para Jehová. Las vírgenes eran muy Muy codiciadas. apetecidas. Claramente. Sí, William, ¿qué pasó aquí con esta venganza? Hubo un consejo de Balán de decir otra cosa y prevaricaron contra Jehová. Contra Jehová, sí. Bueno, primero aquí cuando tú lees todo el capítulo 31, te vas a dar cuenta que hay una violación total de los 10 mandamientos. Hay matanza, no matarás. Primero, bueno, Madián, hay que entender de que Madián era el hijo más pequeño de Abraham, que tuvo con su esposa Seturá después de la muerte de Sara. O sea, es otro familiar más, ¿verdad? Contra los que estaban peleando. Segunda, te vas a dar cuenta de que entre los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero bueno, aquí se llevan a todas las mujeres. Aquí hay infanticidio porque manda matar a todos los niños varones. Aquí hay feminicidio selectivo. ¿Por qué? Porque separa a las mujeres que han conocido varón y las manda matar, pero solo deja a las vírgenes. Ahora, cuando nosotros leemos el Talmud, vamos a entender que es vírgenes para el pueblo judío de aquella época. Eran niñas que podían ser desde los 3 años hasta los 13 años, ¿verdad? Entonces, ajá. No, en el Claro. Talmud hay una ley judía, en el Talmud, en la que tener sexo con niñas de esa Niños. edad no representa ningún pecado. Es permisivo, claro. Exacto. Entonces, vamos a ver de que dice en el versículo 18 dice, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Dice las niñas. Pero cuando ves el versículo 40, dice, y de las personas, 16,000. Y de ellas, el tributo para Jehová, 32 personas. ¿Para qué quiere 30? Y bueno, ya se sabe que estas personas, que fueron las únicas que quedaron vivas, son las vírgenes. ¿Para qué quería Jehová 32 vírgenes? Sin contar de que todas las demás fueron repartidas, cuando lees todo el texto, fueron repartidas entre los que fueron a pelear. ¿Para qué? ¿Qué querían formar un kindergarten? ¿Creen que era para eso? No, inmediatamente clasifica cuando se le ofrenda, en este caso, 32 personas. Exacto. Y tradicionalmente cuando esto ocurre es a través de la figura de De sacrificios. sacrificios, claro. Exacto. Entonces aquí hay una violación total de toda la ley, de todos los mandamientos. Impresionante. Bueno, ahí están ustedes, amigos oyentes y televidentes, apuntando como lo recomendó Juan cuando iniciamos estas citas. Al leerlas, amigos oyentes, inmediatamente pues comenzamos a ampliar esta visión. Aquí hemos venido haciendo programas una y otra vez sobre lo que representa esta entidad, esta deidad. Sin embargo, siempre es productivo comenzar a ahondar en temas específicos sobre todo lo que ocurrió alrededor de él, y en este caso pues el tema de los sacrificios no deja de ser pues bastante importante, sobre todo por lo que dijimos al principio, ¿no? Se cree que el sacrificio de humanos solo era de parte de los dioses o entidades oscuras alrededor, menos lo narrado en el documento bíblico, y lo que ustedes se están dando cuenta muy fácilmente es que también hay estas narraciones tan horrendas. Vamos a abrir un espacio aquí para nuestros oyentes. Por acá nos dicen, A hoy ver. es Sabbat, Descubriendo está siguiendo lo mismo. El Hoy es programa, Sabbat. no, No. bueno, de pronto desde donde nos escribe puede que ya sea sábado. Aquí es Ah, viernes. En ok. Europa puede ser. Dice, el programa se hace a la caída del sol cada viernes. Bueno, nosotros no, por supuesto, no festejamos nada de esto.
porque bueno, primero lo hacemos los viernes, no sábado, y lo hacemos a la caída del sol porque es a la hora que terminamos nuestras labores, de trabajo, ¿no? Cuando de pronto tengamos algún ingreso que nos permita otros horarios, por supuesto, lo haremos, y de pronto hasta lo hagamos todos los días o un poco más de seguido, pero tenemos que trabajar como cualquier persona en el sistema. De hecho, incluso antes lo hacíamos a las 7, no lográbamos llegar a tiempo. Antes lo hacíamos los sábados. Lo hacíamos los sábados. Cuando ya pues no estábamos laborando. Después lo pasábamos a las 7:30, corriendo también. Lo pusimos a las 8 y bueno, ahí estamos un poquito más despejados. Así que no es por razones, sino... No son por razones místicas. Sino de trabajo. Laborales. Sí, laborales. Muchas gracias también a las personas que han contribuido aquí en el Superchat con este propósito del viaje a México, que ya cada día está más cerca. No, recuerdo también, ahora que tú dices esto, que lo escribieron acá, alguna vez estaba dando yo una conferencia, y bueno, uno en las conferencias hace gestos, ¿no? Toma, así, se mueve las manos y todo este cuento, y alguien, pues, de los que siempre, personas que siempre quieren buscarle el lado oscuro a las cosas, congeló la imagen en un momento en que yo tenía las manos así. Por alguna razón yo hice así en la charla, no sé qué fue, y entonces tocó esta imagen así y puso al lado una imagen, una gráfica Faraón. de los masones, que tienen un símbolo también así, Sí. y entonces Neil Barrios es masón. Sí. Y yo dije, bueno, de los masones que todavía corren todos los días para conseguir los frijoles. Sí. El pan. El pan. Claro. No. Hay cosas que no son tan conspiranoicas. Eso lo hemos venido diciendo en el noticiero en estos días. En la búsqueda encontramos muchos temas de conspiración, pero cuando estamos en esa dimensión de búsqueda, vemos conspiraciones hasta... Sí, claro. O hasta, sea, ya hasta se llega a las nubes, de todo. O sea, todo creemos que es conspiranoico. Mira, aquí hay un comentario también muy chévere. Francisco Maciel dice: en lo personal no ocupo pertenecer a ninguna religión. Con todo lo que ustedes exponen nos han ayudado, me imagino, a creer en nosotros mismos. Muchas gracias y felicidades por su programa, que lo sigan compartiendo. En definitiva, esta es una gran clave, ¿no? Que todo lo aquí expuesto en realidad sea una herramienta para que ustedes pues puedan comprobar todas las mentiras que hay en torno a las religiones y puedan creer en ustedes mismos. Así y hacia allí está dirigido el verdadero crecimiento espiritual en sí mismo. En sí mismos. Bueno, ya vamos cerrando, William, algo que quieras, con lo que quieras concluir en todo este tema de los sacrificios pedidos por Jehová, humanos, sacrificios humanos. Sacrificios humanos, sí. Yo sé de que entre los que están escuchando, viendo y los que van a seguir en otros días mirando el video, podrán decir de que seguir alegando de que es la pluma mentirosa de los escribas, o de que tal vez estamos malinterpretando lo que ahí está escrito, que lo que está escrito realmente no es eso lo que quiere decir, o que Jehová no era el que no mandaba hacer eso. Pero bueno, yo quiero ya, antes de despedirme, dejarles un texto que está en Ezequiel 20, 25 al 26, y quisiera que cualquiera de ustedes lo pudiera leer, y eso yo creo que lo deja más claro que el agua. Perdón, ¿cuál es la cita? Ezequiel 20, del 25 al 26. Ahí lo tenemos en pantalla. Vale. Por eso yo también les di estatutos, que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Véalo. Pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Vaya. Más claro posible. Aquí en Palma, con lo que leíamos como definición de holocausto, ¿no? Que era quemar todo el cuerpo. Aquí dice pasar por el fuego a todo primogénito. William. Bueno, exacto, y ahí es donde vamos a entender el versículo que leímos al principio de Éxodo 22, 29 y 30, que dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey,
y de tu oveja. Ahí se puede entender para qué era que servía los primeros. Ahí encaja, claro. Ahí encaja, sí. Muy Ahí bien. encaja, claro. Muy excelente, William. Este aporte pues ratifica claramente: y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, holocausto, sacrificio, Claro. para desolarlos, Y primogénitos, hacerle- hijos, Hijos varones. ¿verdad? Y hacerles saber que yo soy Jehová. Ahí está. Una entidad, un ser, de lo más horrendo que podamos nosotros imaginarnos, que anduvo en aquellos tiempos paseándose por el pueblo, en medio del pueblo, y, bueno, pidiendo sacrificios y ofrendas como se hacía en todos los lugares. Señor. Neil, yo quiero aclarar algo. Sí. No anduvo en aquellos tiempos. Sigue andando en estos tiempos porque ese es el Dios que adoran los hombres. Ah, claro, por supuesto. Todavía Y se no- sigue adorando en las iglesias. Y no solamente lo adoran los católicos, no solamente lo adoran los cristianos. Es el mismo Dios de los musulmanes. Y ese podría ser tema para otra ocasión. Pero es el mismo Dios de los musulmanes. Bueno, vamos apuntándolo allí. Conciencia Universal nos dice, nos ha preguntado varias veces, he visto la pregunta, ¿qué opinan sobre los adventistas? Bueno, nuestra opinión sobre las religiones es muy ampliamente conocida por ustedes. Todas tienen una característica en común: adoran una falsa deidad. Falsa deidad mezclada con el mensaje de Jesús, por supuesto. Todo eso ocurrió después del Concilio de Nicea. Pero además tomaron el mensaje de Jesús y lo divinizaron, en el sentido de que convirtieron en adoración el mensaje a Jesús. Y eso es lo último que el mensaje de Jesús tenemos que hacer con él. Las personas que están allí dentro de estas iglesias, seres humanos que están buscando de Dios, es un impulso sano del ser humano de buscar la espiritualidad de Dios, pero pues lo busca donde cree que está, en las religiones, y como es la única realidad que cree que existe, pues se mete allí, y el adoctrinamiento y la manipulación mental pues hace que lleguen a límites que conocemos como el fanatismo. Pero en ellas no está pues la verdadera espiritualidad. Y uno dice, ¿cuál? Ninguna. Sí, son muchas Ninguna. aparte que lo Por ahí- que por ahí también nos hacen preguntaban es que generar la división. que si no nos daba miedo blasfemar sobre estos temas. Bueno, cuando uno tiene conocimiento de lo que es, no. Sí, cuando Por hay supuesto. conocimiento de causa, Si no. hay duda, Sí, por realmente ejemplo, no. Claro. si nosotros tuviéramos duda de que Jehová no es o es, O es Dios, bueno, estuviéramos sí, aquí lo todos hacíamos con temerosos, argumentos. pero para Claro. nosotros ya es tema Superado. superado, y pues eso nos permite hablar de esta forma. El que todavía está en ese proceso de entenderlo y comprenderlo, pues claro, va a sentir temor. De hecho, en esa interacción que tenemos con algunos de ustedes que empiezan a ver estas informaciones, les da temor y vencen el temor y continúan hasta que pues lo comprenden. Claro, pero como por ejemplo Luis Alberto Leal nos coloca una cita bíblica de Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Si el Padre no juzga, ¿por qué Jehová mata? No entiendo. Es precisamente lo que estaba compartiéndonos Neil, ¿no? Una cosa son las enseñanzas del Dios verdadero, y otra cosa son las acciones de este impostor. Hay una charla que de pronto les recomiendo a Luis que se vea, que es precisamente el falso Dios de Israel o el impostor. Ahí está colgada en los videos de nuestro canal. Y también un saludo a Luis Olivera, que nos saluda desde Belo Horizonte, Brasil. Bueno, aparte del tema que estamos tocando, también tenemos otra información muy importante para todos ustedes, sobre todo los oyentes y televidentes que están en México. Recuerden que nuestra gira a México inicia el próximo 3 de septiembre hasta el 18 del mismo mes. La noticia que les tenemos, porque nos han preguntado dónde vamos a estar dando conferencias y compartiendo con ustedes, pues ya tenemos la primera conferencia concretada, ¿no? Sobre todo el tema que vamos a compartir es el siguiente, ¿no? Vamos a pedirle a Santiago que nos coloque la primera imagen sobre la conferencia Descubriendo el Plan Oculto a la Humanidad. Esa es la conferencia con que vamos a acompañarlos allá en México. Tenemos, amigos de Descubriendo, el primer lugar en el Estado de México. Ahí están viendo en pantalla, esto será el 6 de septiembre, esto cae lunes a las
a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Aquí hubo un error en la gráfica. La dirección o el lugar donde estaremos es Fernando Montes de Oca, número 17, San Rafael Chamapa, cuarto, sección CP 53660. O en lugar de CP puedes ponerse Naucalpan. Naucampal. Ok. Naucalpan. Bien, entonces esta imagen que ustedes están viendo la vamos a colocar en nuestras redes sociales para aquellos que están cerca al Estado de México. Es en el Estado de México. Para los interesados en esta conferencia que estamos dando, pueden llamar a los siguientes teléfonos. Apunten a Ofelia en el número 844-442-6507. Si usted está cerca del Estado de México y quiere asistir, por favor, escríbale vía WhatsApp o puede llamar a Ofelia al número 844-442-6507. También estamos cuadrando para hacer una conferencia el sábado 4 de septiembre. Ahí estamos por definir. También apunten este número telefónico de Leticia, que también está en México. Su número es 551-295-4736. Repito, 551-295-4736. Pero además vamos a estar en San Luis Potosí. El sábado 4 de septiembre vamos a estar en Ciudad de México compartiendo esta conferencia. El 4 en Ciudad de México, En pero ahí Ciudad de todavía no México. tenemos el lugar. Todavía no tenemos el lugar exacto. El lunes 6 estaremos en el Estado de México, en la dirección que apareció en pantalla, y ya vamos a compartir en nuestras redes sociales, por supuesto, este póster, esta imagen, para que ustedes se preparen al lugar donde vamos a estar allá. Pero luego vamos a estar en San Luis Potosí, esa hermosa ciudad en México, y vamos a estar allí el 11 de septiembre. Esto cae sábado, ¿no? Sí. Sábado 11 de septiembre, y ahí la conferencia será a la 1 de la tarde. 1 de la tarde. La entrada es libre. Ustedes no tendrán que pagar absolutamente nada para observar esta conferencia. Y va a ser en el Paseo de las Palmas número 180, Colonia Prados, Glorieta. Nosotros no tenemos ni idea aquí de esto. Sí, no. Nosotros solo repetimos Repetimos lo que nos dijeron los encargados, en este caso Lili Montes. Y si usted quiere ir a esta conferencia, por favor, en San Luis Potosí, escríbale a Lili Montes al número 444-850-5836. Repito, 444-850-5836. Por ahí nos preguntan que si vamos a transmitirlo en vivo. Bueno, todavía eso no lo tenemos muy claro. Lo que sí es cierto es que lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar. Lo vamos Y a si grabar. lo grabamos, pues luego lo montamos, Lo en montamos el en- canal. en Así el que la canal. información va a llegarle a todos. Si Bien, no, no se esto es en San Luis Potosí. Ahora, estamos trabajando con Ángela Pérez, o Ángela Mejía, como también es su nombre, para realizar una tercera conferencia en Querétaro. Si usted está en Querétaro y quiere y está dispuesto a ir a esta conferencia, todavía no está programada, dependería del número de personas eso, interesadas, pues pueden llamar a Ángela al número 811-864-3299. Les repito, 811-864-3299. De acuerdo al número de personas que muestran interés en asistir a esta conferencia con el mismo título, Descubriendo el Plan Oculto a la Humanidad, pues estaremos organizando el alquiler de un salón con la intención de que ustedes puedan asistir. En nuestras conferencias estamos trabajando lo más que se pueda para que sean entradas libres. Claro. Nuestra intención no es cobrar entradas. No, es gratuito. No, a menos que que el lugar haya que pagarlo y ahí Exacto. sí se pediría una donación voluntaria para Para recoger cosas logísticas. claro. Queremos ser fieles a ese principio en el que siempre nos hemos movido en la transmisión de este mensaje durante, pues ya llevamos mucho Tantos tiempo en años, esto. claro. Ok, esos son los datos. De todas maneras, vamos a complementar esta información compartiéndola a través de nuestras redes sociales, nuestros WhatsApp, bueno, en fin, ahí ustedes van a tener acceso. Incluso vamos a hacer un videito en el Claro. que vamos a explicarles A promocionar esto. dónde puedan estar. Hay una pregunta muy recurrente cuando decimos que viajamos a México, ¿no? Y es que si está la situación como está con la enfermedad de moda, están obligando a Apoyarse. hacernos unas pruebas o a apoyarnos. Bueno, gracias
Adiós. a toda la gestión, gracias a toda la gestión, Gracias en este al caso, señor. del presidente de ese bello país, México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, no están exigiendo ese tipo de situaciones requerimientos. para viajar hacia allá, así que estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Por lo mucho, una prueba PCR y con eso no habrá No habrá mayor lío. lío. Claro. Estaremos allá. Hay que hacerlo antes de que intenten colocar el pasaporte verde Sí. pero bueno, no será el impedimento en este momento para viajar. Esto es una guerra. Cuando nosotros estamos en guerra nos debemos armar de estrategias. Correcto. Así que, Bueno. llegado a su momento, tendré William, será una hermano, estrategia. gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y ya para despedirme recordándole a cada oyente que no solo es de escucharnos, ¿verdad? Y creer en lo que nosotros digamos, que hay que ponerse a investigar, a ampliar la investigación, ¿verdad? Y a los que dicen de que solo leemos un versículo para buscar un pretexto, no, hay que leer el documento completo, ¿verdad? Claro, siempre hemos dicho William, y William tiene ese carácter, ¿no? William cuando comparte algo se preocupa mucho porque se entienda o porque se crea, pues siempre le hemos tratado de Claro. decir que el mensaje llega al que tiene que llegar. No, y además algo importante lo que él decía, que no solamente un versículo, y bueno, nosotros nunca aquí nos hemos afanado, ¿no?, por de pronto exponer que nos hemos leído tales libros, cuántas veces la Biblia, ¿no? Cuando nosotros exponemos una investigación del documento bíblico aquí, es porque detrás de eso hay años de investigación. Lo hemos contrastado, lo hemos analizado, lo hemos pasado por el filtro de nuestra inteligencia y lo que Y hemos compartimos corregido en su y hemos momento. corregido porque también nos hemos equivocado, por supuesto. Claro. Y lo que compartimos aquí es el resultado de esa investigación. Por lo tanto, no es que un día, bueno, nos despertamos, mira, leímos la Biblia, mira, este versículo aquí habla de que Jehová mató gente, vamos a hablar de eso. No, ya esto nosotros lo sabemos desde hace tiempo, solo que poco a poco vamos soltando los temas y traemos invitados, como en este caso William, que también es un experto en el tema de la Biblia y de las traducciones y las manipulaciones, para que de alguna forma le dé mayor fuerza a la investigación. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, William, un abrazo y muchas gracias por participar nuevamente en Descubriendo. Gracias a Fuerte ustedes abrazo, mi querido hermano. Fuerte abrazo, William. Saludos para ti, para tu Estamos familia. pendientes para seguir investigando y que sigas compartiendo con nosotros en el programa. Gracias a ustedes y no soy un experto, yo aprendí de ustedes, escuchándolos a ustedes. Hoy quedamos aprendiendo de No, ti. pero el alumno superó al maestro, porque yo te escucho y quedo aquí pues aprendiendo mucho. Todos tenemos algo que enseñar y todos Claro que tenemos sí. algo que aprender. Exactamente. Eso es muy importante. Bueno, nos vamos, amigos. Gracias por haber estado con nosotros allí en el chat. A Estela, un fuerte abrazo. También nos hace su aporte. A Osiris González también. A todos ustedes, un fuerte abrazo de corazón. Y nos vemos el próximo viernes. Fíjese, el próximo viernes también tenemos una invitada de lujo. Así que váyanse preparando porque vamos a tener aquí a una amiga de la casa y que ha venido investigando mucho el tema médico, el tema espiritual, el tema mental, el tema de las emociones. Ella es la doctora Claudia Jiménez. Estará con nosotros el próximo viernes a las 8 de la noche. La tendremos aquí en el estudio. Recuerden que ella es de aquí, de la ciudad de Barranquilla, para compartir con nosotros un tema en Descubriendo. Así que para alquilar balcón también el próximo programa. Claro, aquí Sí. tratamos de ampliar esta gama de investigación para que no solamente sea un tema, sino que tengamos varios para poder ofrecerles a ustedes y que por supuesto les sirvan a cada uno. Gracias Juan, gracias a Lynn, gracias a Santiago en la producción y a todos ustedes por su disposición a esta hora aquí. Recuerden que regresamos el próximo viernes a las 8 aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo